ustedes pueden leer. Ahí dice un rectángulo mide un área de 98 centímetros cuadrados. Esto es centímetros cuadrados, ¿no? Que como está escrito así, pues no se puede distinguir bien. El hecho es que son centímetros cuadrados, dice. Y si la base excede en 7 unidades, dice, recuerden, fíjense, estos datos son importantes, siempre hay que extraerlos. Si la base excede en 7 unidades a la altura, ¿sí? Aquí está, a la altura, indica cuánto mide la base. Ahí está el problema, es decir, no tenemos como tal ya la ecuación, sino más bien vamos a partir de aquí, hay que analizar y cómo resolver. Bueno, entonces lo primero, vamos a extraer algunos datos. Lo primero que yo puedo notar ahí es que el área, ya me la proveen, el área mide 98 centímetros cuadrados. Es un dato importante, porque además nosotros sabemos que ya, como esto es un rectángulo, recuerden, un rectángulo, obviamente tiene 4 lados, ¿no? Los dos lados paralelos tienen igual medida, ¿no? Entonces aquí, si yo quisiera encontrar el área, tendría que multiplicar la base por la altura, que casi que no se usa la X para denotar multiplicación. Entonces yo voy a poner el punto aquí, base por altura, es decir, esto que viene siendo la base, hasta aquí la base, y esto acá la altura, que no las conocemos, y justamente eso nos piden hallar, ¿no? Esos datos que cuando yo multiplique base por altura me debe dar 98 centímetros cuadrados, que es todo el área de este rectángulo, que no lo conocemos. Entonces eso es lo que vamos a averiguar. Bien, vamos con los datos. Entonces fijémonos que la base, voy a escribir aquí, la base dice excede, dice en 7. ¿Qué es exceder para ustedes? Exceder pues justamente es aumentar, sumar, ¿no? Esa cantidad, 7 unidades a la altura. Por acá voy a tener la altura, entonces como aquí entra en acción la B y la H, entonces esas letras las voy a tomar como incógnitas. Fíjense que dice que la altura, entonces aquí en este caso nosotros la altura no la conocemos, ¿sí? No conocemos la altura, pero la base nos dice que excede 7 unidades a la altura, es decir, si es, por ejemplo, fuera, qué sé yo, 7 la altura, le exceden 3, sería más 3, ¿no? Acá, 7 más 3, por ejemplo, si es que la altura fueran 7 unidades, pero no lo sabemos todavía, estoy suponiendo nada más. Entonces eso es más o menos lo que me quiere decir acá, exceder, ¿no? Es decir, la altura, ¿sí? Más 7, ¿sí? Le está excediendo el 7, yo dije entre 2, pero le exceden 7 unidades, es decir, si midiera 7 más 7 que le excede sería 14, por ejemplo. Aquí es una suposición, pero vamos a averiguar cuánto es la altura, ¿no? Es decir, cuando nosotros conozcamos la altura, ya podremos saber cuánto mide la base, porque todo parte de ahí, ¿no? Nos dan ese dato. Entonces, apoyándonos acá en la fórmula justamente que hemos escrito, fíjense que la fórmula es, si yo quiero encontrar el área, que son 91 centímetros, debo multiplicar estas dos, base por altura, ¿de acuerdo? Entonces, base, que viene siendo H más 7, se multiplicaría con la altura, y ahí yo tendría 98 centímetros cuadrados cuando yo haga esa operación. Hasta ahí creo que no hay problema. Voy a borrar la unidad de medida porque no la queremos. Aquí, aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación, bueno, yo la puse acá, pero obviamente esto se multiplicaría así, ¿no? Con cada uno de los términos, como todos son positivos, no hay problema. Entonces H por H va a ser H al cuadrado. Recuerden que se suman los exponentes en la multiplicación, así, H por H, H al cuadrado, es decir, sumamos los exponentes, 1 más 1 y 2, fijos, ¿no? Es su historia de exponentes, entonces no va a haber problema, seguramente. Luego tenemos aquí H por 7, que sería más 7H, y este 98, como está acá, solito lo voy a pasar acá al otro lado con signo negativo, es decir, a restar, y acá va a quedar 0, es decir, voy a igualarla a 0, y ahí tendré una ecuación de segundo grado, ¿de acuerdo? Hasta aquí creo que no hay ningún problema, está bastante sencillo, creo que lo lograron entender. Bueno, espero que sí, paso a paso. Fíjense que aquí tengo el trinomio de esta forma, x al cuadrado más bx más c. Como es una ecuación, normalmente para poder resolver esto nosotros tenemos que fijarnos que sí es factorizable. Factorizar eso con dos paréntesis lo podríamos hacer. Entonces vamos a probar primero si es que se puede por factorización, si no lo hacemos de otra forma o con otro método. Tenemos acá nosotros, en este caso, vamos a abrir dos paréntesis, tales que aquí en el primero va a ir la raíz pues de esto, que va a ser h. Como signo aquí va a ir más el del segundo término,
y cierro el paréntesis, que todavía no sé cuánto va a ir, pero lo voy a dejar ahí en blanco todavía. Acá igualmente va a ser la misma raíz, y aquí como signo va a ser la multiplicación del segundo término con el tercero, es decir, más por menos, menos, y cierro, que no sé cuánto es el número, igual a 0. Ahora, ¿cuáles son los números que yo voy a ubicar aquí? Porque aquí debo ubicar dos números, que esos dos números deben ser multiplicados, me deben dar menos 98, es decir, aquí voy a poner dos números multiplicados me deben dar menos 98 en este caso, ¿no? Menos 98, y estos dos mismos números, si yo los sumo, ¿sí?, me debe dar 7. Entonces no es cuestión de adivinar, sino más bien que ustedes lo elaboren, y lo vamos a hacer. Para eso nos vamos a valer de la descomposición de números en factores primos, ¿no? Descomposición en factores primos. Vamos a ubicar, obviamente necesitamos nosotros el 98, lo vamos a descomponer, vamos a poner aquí, y empezamos pues obviamente sacando mitad, que sería 49, ¿cierto? La mitad ya no hay, obviamente hay, pero con decimales porque queremos exacto, eso ya lo conocen ustedes de primaria. Lo que hay aquí es séptima, de 49, 7, la séptima 1, entonces quiere decir que el 98, muchachos, se puede escribir ya factorizado el número como 2 por 7 al cuadrado, ¿cierto? Eso sigue siendo 98, pero fijémonos, hagamos la operación. Si nosotros cogemos aquí, por ejemplo, 7 al cuadrado es 49, ¿no? Por 2, esto es 98, es cierto. Pero ¿cuál es el tema? Que si yo resto 49 menos, porque van a ser restados, no mire que es más y menos, obviamente tenemos que restar estos números, y me debería dar 7, y no me da 7, entonces no me sirve esa operación, o sea, de esa forma no me sirve. Entonces podría probar yo de otra forma, es decir, si yo tomo así 2 por 7, esto es 14, ¿cierto? Si yo lo multiplico 14 por 7, esto sigue siendo 98, y como tengo que restarlo, es decir, 14 menos 7, obviamente aquí sí me da 7, entonces estos sí me sirven, es decir, este emparejamiento de números. Se recomienda, por lo general, escribir el número mayor en el primer paréntesis para que ustedes no tengan problemas con los signos luego, al final. Siempre el número mayor en el primer paréntesis y el menor en el segundo. Entonces acá voy a hacer así, 14 por 7. Si ustedes multiplican más 14, así, por 7, da más 98, y más 14, ¿no? Menos 7, porque acá es menos 7, ¿no? Entonces me da más 7 positivo, entonces está correcto. Hasta aquí, ningún problema. Ahora, como están igualadas a 0 es una ecuación, tengo que utilizar el teorema del factor nulo, ¿sí? Es decir, igualar a 0 ambos paréntesis, y pues ponemos acá h más 14 igual a 0, y por acá también h más, perdón, aquí es menos 7, ¿no? Voy a poner menos 7 igual a 0. Acá como tenemos que despejar h, es decir, la altura, entonces la altura aquí va a ser menos 14, pasaría a restar, o restamos ambos miembros menos 14. Aquí tengo ya una respuesta, y acá sería h igual 7 positivo. Como yo quiero, obviamente las magnitudes deben ser positivas, o sea, me sirve a mí que la magnitud acá en el rectángulo sea positiva. No tiene sentido de que yo coja algo negativo. Los números negativos solo para representar algo que no lo tenemos. Obviamente tomaría yo el 7, aunque pueden satisfacer estos dos números lo mejor en la ecuación, pero bueno, eso es cuestión de comprobar. Ahora lo que ya tenemos acá es nosotros que la altura mide 7, o sea, es decir, esto mide 7, muchachos, y como la base dice que exceden 7 unidades a la altura, es decir, acá tengo la altura, ¿no? Aquí en la base, es decir, la base sería h más 7, como ya sé que h es 7, ¿no? Entonces 7 más 7, esto es 14, entonces ya tendríamos nosotros los resultados aquí. Es decir, quiere decir que la base es 14 y la altura es 7. Ahí está, muchachos. Espero que les haya gustado. No se trata de que usted lo haga de forma mental, es decir, que usted adivine las cantidades, sino más bien que usted plantee, y a partir de ahí usted pueda darle una solución al problema, que nos invita a pensar. Estaré con más problemas como estos porque me habían pedido ayuda, y entonces ahí está. Espero que les haya gustado y ya nos vemos en un próximo video. Cuídense. Chao.